Marido dio por ganado el juicio contra esposa, pero última prueba lo hizo perder. El aire acondicionado del despacho jurídico ronroneaba suavemente mientras Roberto Mendoza ajustaba su corbata italiana de seda azul marino, la misma que había usado en la firma de su contrato más importante 3 años atrás. Era una mañana de marzo en la Ciudad de México, y el smog matutino se filtraba tenuemente a través de los ventanales del piso 18 del edificio corporativo en Polanco, creando una atmósfera densa que parecía presagiar la batalla legal que estaba por comenzar. Roberto se observó en el reflejo de la ventana. A los 42 años mantenía la complexión atlética que había cultivado en sus años universitarios en el Tecnológico de Monterrey. Su cabello negro, apenas salpicado de canas en las sienes, estaba perfectamente peinado hacia atrás. Los ojos cafés heredados de su padre mostraban la determinación férrea que lo había llevado a construir Constructora Mendoza desde cero hasta convertirla en una de las empresas más respetadas del sector inmobiliario en la capital. «Roberto, ya llegó tu equipo legal», anunció Patricia, su secretaria de confianza desde hacía 8 años, asomando la cabeza por la puerta del despacho. Era una mujer eficiente de mediana edad, cuya lealtad hacia Roberto era inquebrantable. Había sido testigo del crecimiento de la empresa y conocía cada detalle de la vida profesional de su jefe. «Que pasen, Patricia. Y por favor que nos traigan café. Será una reunión larga», respondió Roberto enderezando los hombros. Hoy era el día en que finalmente pondría fin al calvario que había sido su matrimonio con Elena. La puerta se abrió y entraron 3 personas. Al frente, el licenciado Rodrigo Salinas, socio principal del despacho Salinas & Asociados, uno de los bufetes más prestigiosos de México especializado en derecho familiar para casos de alto patrimonio. Era un hombre de 55 años, corpulento, con el cabello completamente blanco y unos anteojos dorados que le daban un aire distinguido. Su traje gris Oxford y sus mancuernillas de oro hablaban de su éxito profesional. Lo acompañaban la licenciada Carmen Vázquez, una mujer joven pero brillante, especialista en investigación forense de patrimonio, y el licenciado Miguel Torres, experto en custodia de menores. El equipo representaba una inversión de más de 2 millones de pesos, pero Roberto consideraba que valía cada centavo si eso significaba proteger su patrimonio y mantener la custodia de sus hijos. «Buenos días, Roberto», saludó el licenciado Salinas con una sonrisa confiada mientras se acomodaba en uno de los sillones de piel italiana que Roberto había mandado importar especialmente para estas reuniones importantes. «Espero que hayas dormido bien, porque hoy comenzamos oficialmente la guerra». Roberto sonrió con amargura. «No he dormido bien en meses, licenciado. Pero estoy listo para terminar con esto de una vez por todas». Carmen abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa, perfectamente organizada con separadores de colores. «Roberto, hemos terminado de compilar todas las evidencias. Tenemos documentación fotográfica de los encuentros de Elena con Andrés Morales en el Hotel Marquis Reforma durante los últimos 6 meses. Las fechas coinciden perfectamente con los días en que ella te decía que tenía juntas de trabajo tardías en la escuela». El estómago de Roberto se contrajo. Aún después de todos estos meses, escuchar los detalles de la infidelidad de Elena le provocaba una mezcla de dolor y rabia que no conseguía controlar completamente. Habían sido 15 años de matrimonio. 15 años en los que él había trabajado incansablemente para darle a Elena y a sus hijos la vida que merecían. «¿Y qué hay del investigador privado? ¿Confirma todos los datos?», preguntó Roberto, tomando asiento detrás de su escritorio de caoba, una posición que le daba sensación de control. Miguel Torres intervino, consultando sus notas. «El detective Ramírez tiene registros detallados. Elena se registraba en el hotel siempre bajo el nombre de Señora Morales. Tenemos las facturas de la habitación, las entradas y salidas registradas en las cámaras de seguridad, e incluso testimonios del personal del hotel que los reconoce como una pareja regular». Roberto apretó los puños. Elena había sido tan cuidadosa en casa, tan convincente con sus excusas. Recordaba las noches en que llegaba tarde, cansada, hablándole de las exigencias de ser coordinadora académica en la primaria Benito Juárez donde trabajaba. Él, ingenuo,
Había admirado su dedicación profesional. ¿Y los registros telefónicos?, continuó Roberto. Carmen pasó varias páginas de su carpeta. Aquí están. Llamadas diarias entre Elena y Andrés, muchas de ellas durante horario laboral. Mensajes de texto que, aunque no son explícitos, claramente indican una relación íntima. Frases como, no puedo esperar a verte. Anoche fue increíble. Roberto no sospecha nada. La última frase fue como un puñal para Roberto. No solo lo había traicionado, sino que había estado hablando de él con su amante, riéndose probablemente de su ingenuidad. El licenciado Salinas se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. Roberto, con estas pruebas tenemos un caso sólido para demostrar adulterio. En México, aunque el adulterio ya no es causal penal, sigue siendo determinante para el divorcio civil y especialmente para las decisiones sobre custodia y división de bienes. Roberto asintió. ¿Qué tan seguro estás de que ganaremos la custodia de Sofía y Diego? Miguel se ajustó los lentes y consultó otra carpeta. Muy seguro. Elena, al ser la parte adúltera, parte con desventaja. Además, tenemos documentado que ha estado mintiendo sistemáticamente, no solo a ti sino a los niños sobre sus actividades. Hemos preparado un perfil psicológico que sugiere que su capacidad para proporcionar estabilidad emocional a los menores está comprometida. Los niños son lo más importante para mí, dijo Roberto, y por primera vez en la reunión, su voz se quebró ligeramente. Sofía tenía 12 años y Diego 10. Eran su mundo, la razón por la que había trabajado tan duro todos estos años. La idea de que Elena pudiera alejarlos de él le resultaba insoportable. Patricia entró discretamente con una bandeja de café y pastelillos. El aroma del café recién molido llenó la habitación, proporcionando un momento de respiro en la tensión de la reunión. Gracias, Patricia, murmuró Roberto tomando la taza humeante entre sus manos. El calor le proporcionó cierta comodidad. Carmen continuó revisando sus documentos. También hemos investigado las finanzas de Elena. Durante los últimos 2 años, ha estado gastando cantidades significativas en ropa, restaurantes caros y hoteles. Gastos que no coinciden con su salario de maestra. Claramente ha estado financiando su aventura con recursos del matrimonio. Roberto recordó las tarjetas de crédito que compartían, la cuenta conjunta que había establecido para gastos del hogar. Nunca había cuestionado los gastos de Elena. Confiaba en ella completamente. Ahora se daba cuenta de que había estado pagando por su propia humillación. ¿Cuánto estamos hablando?, preguntó. Aproximadamente 300,000 pesos en gastos injustificados durante los últimos 2 años, respondió Carmen sin levantar la vista de sus papeles. Dinero que provino directamente de los recursos familiares. El licenciado Salinas tomó un sorbo de café y sonrió con satisfacción. Roberto, permíteme ser claro contigo. Con las pruebas que tenemos, Elena no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar este juicio. No solo perderá la custodia de los niños, sino que tendrá que devolver una parte significativa de los bienes matrimoniales. Roberto sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Durante meses había vivido con la incertidumbre, preguntándose si sus sospechas eran fundadas, si estaba perdiendo la razón. Ahora tenía la confirmación no solo de que Elena lo había traicionado, sino de que pagaría las consecuencias. ¿Y qué hay de Andrés Morales?, preguntó Roberto. Conocía al hombre de vista, era arquitecto, había trabajado ocasionalmente con su constructora en algunos proyectos menores. La ironía de que su esposa lo hubiera engañado con alguien de su propio círculo profesional no se le escapaba. Miguel consultó sus notas. Andrés está casado también. Su esposa Lucía no sabe nada aún. Podríamos usar esto como palanca adicional si fuera necesario, pero honestamente no creo que haga falta. Roberto reflexionó sobre esto. Lucía Morales era una mujer agradable que había conocido en algunas fiestas del sector. No se merecía esta traición tampoco, pero Roberto no sentía la obligación de protegerla. Su prioridad eran sus propios hijos y su futuro. ¿Cuándo presentamos la demanda?, preguntó Roberto. Mañana por la mañana, respondió el licenciado Salinas. Hemos programado una cita con el juez Ramón Castillo, del juzgado familiar. Es un hombre serio, con más de 20 años de experiencia. No se deja influenciar por dramitas emocionales.
Se basa puramente en las pruebas. Roberto asintió con aprobación. Había investigado al juez Castillo previamente. Su reputación era impecable, y había manejado casos similares de alto perfil con profesionalismo ejemplar. Carmen cerró su carpeta y miró directamente a Roberto. Una cosa más, Roberto. Necesito preguntarte si hay algún secreto en tu pasado que Elena pudiera usar en tu contra. Cualquier cosa, por pequeña que parezca. Es mejor que lo sepamos ahora antes de que nos tome por sorpresa en el juicio. Roberto frunció el ceño, pensando cuidadosamente. No, nada significativo. Algunos errores menores en mi juventud, pero nada que Elena no supiera ya cuando nos casamos. Mi historial financiero está completamente limpio. Nunca he tenido problemas con las autoridades. No tengo vicios ni adicciones. Toda mi vida ha estado enfocada en mi familia y mi empresa. ¿Aventuras extramaritales de tu parte?, presionó Miguel. Jamás, respondió Roberto firmemente. En 15 años de matrimonio, nunca le fui infiel a Elena. Ni siquiera cuando las cosas empezaron a ponerse tensas entre nosotros hace 2 años. El licenciado Salinas asintió con satisfacción. Perfecto. Entonces tenemos a la esposa adúltera versus el marido trabajador y fiel. Es el escenario ideal para nosotros. La reunión continuó durante 2 horas más, repasando cada detalle de la estrategia legal. Revisaron los testimonios de los testigos, incluyendo a algunos empleados de Roberto, que podrían atestiguar sobre su carácter y dedicación familiar. También discutieron la estrategia para el peritaje psicológico de los niños, asegurándose de que el proceso fuera lo menos traumático posible para Sofía y Diego. Cuando finalmente los abogados se marcharon, Roberto se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia el Paseo de la Reforma. El tráfico de la tarde había comenzado, y la ciudad se extendía ante él como un vasto tablero de ajedrez, donde él había aprendido a moverse con maestría. Su teléfono celular vibró. Era un mensaje de Sofía. «Papi, ¿vienes a cenar esta noche? Mamá hizo enchiladas verdes, tus favoritas». Roberto sonrió con tristeza. Sus hijos aún no sabían nada sobre el divorcio inminente. Había decidido esperar hasta después de presentar la demanda para hablar con ellos, siguiendo el consejo de Miguel sobre el manejo de la situación con menores. Respondió. «Claro, princesa, llego en 1 hora». Mientras guardaba su teléfono, Roberto reflexionó sobre los últimos meses. Los signos habían estado ahí. Elena llegando tarde, siendo evasiva con su teléfono, inventando excusas para salir los fines de semana, mostrándose distante en la intimidad. Pero él había estado tan ocupado con la expansión de la empresa, con el proyecto de construcción más ambicioso de su carrera, que había ignorado las señales. La ironía era cruel. Había trabajado tanto para darle a su familia una vida mejor, para asegurar su futuro financiero, que había descuidado los aspectos emocionales de su matrimonio. Y ahora, cuando finalmente había logrado el éxito que siempre había perseguido, su familia se estaba desmoronando. Pero Roberto no era un hombre que se quedara lamentándose. Había construido su empresa desde cero. Había superado crisis económicas, competencia desleal y desafíos que habrían quebrado a otros empresarios. Este divorcio sería simplemente otro obstáculo que tendría que superar con inteligencia y determinación. Recogió sus cosas y se dirigió hacia el elevador. Mañana comenzaría oficialmente la batalla legal, pero esta noche cenaría con sus hijos como si fuera una noche normal más. Quizás sería la última vez que podrían hacerlo como una familia completa, aunque fuera una familia ya rota por la traición. El elevador descendió silenciosamente hacia el estacionamiento subterráneo. Roberto pensó en Elena, probablemente en casa preparando la cena, sin sospechar que en menos de 24 horas su mundo cambiaría para siempre. Por un momento, sintió una punzada de algo parecido al remordimiento. Habían compartido 15 años juntos. Habían sido felices al principio. Habían creado 2 hijos hermosos juntos. Pero esos sentimientos se desvanecieron rápidamente, reemplazados por la determinación fría y calculadora que lo había llevado al éxito empresarial. Elena había hecho su elección cuando decidió serle infiel. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Roberto subió a su BMW negro y se dirigió hacia su casa en Las Lomas, confiado de que en pocos meses
Todo esto sería solo un recuerdo doloroso pero superado. Tenía las mejores pruebas, los mejores abogados y la razón de su lado. No tenía idea de que Elena guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. La casa de los Mendoza en las lomas de Chapultepec era un testimonio del éxito de Roberto. La construcción de 2 plantas con fachada de cantera rosa y amplios ventanales se alzaba majestuosa entre jardines perfectamente cuidados por un jardinero que venía 3 veces por semana. Era el tipo de hogar que Roberto había soñado desde niño, cuando vivía con sus padres en una casa modesta de la colonia del Valle. Roberto estacionó su BMW en el garaje junto al Honda CR-V blanco de Elena y respiró profundamente antes de bajar. La rutina de fingir normalidad se había vuelto agotadora durante los últimos meses, pero esta noche sería especialmente difícil, sabiendo que mañana presentaría la demanda de divorcio. ¡Papi!, gritó Diego corriendo hacia él, tan pronto como Roberto abrió la puerta principal. Su hijo menor, de 10 años, tenía la energía inagotable típica de su edad y los mismos ojos cafés que Roberto había heredado de su padre. «Diego, ¿cómo estás, campeón?». Roberto levantó a su hijo y lo abrazó fuertemente, inhalando el aroma de su cabello recién lavado. Estos momentos con sus hijos eran lo único que lo mantenía cuerdo durante esta pesadilla. Sofía apareció desde la sala, más reservada que su hermano, pero con una sonrisa genuina. A los 12 años, ya mostraba signos de la transición hacia la adolescencia, y Roberto había notado que últimamente parecía más observadora, como si percibiera las tensiones no dichas entre sus padres. «Hola, papi. ¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó Sofía, acercándose para darle un beso en la mejilla. «Muy bien, princesa. ¿Y a ustedes? ¿Cómo les fue en la escuela?». «Tuve examen de matemáticas y creo que me fue súper bien», respondió Diego con entusiasmo. «La maestra dijo que si saco 10 en todos los exámenes de marzo, me va a poner una estrella dorada en el pizarrón». Roberto sonrió genuinamente orgulloso. «Estoy seguro de que lo vas a lograr. Eres muy inteligente». Elena apareció desde la cocina, secándose las manos con un delantal floreado que Roberto le había regalado en su aniversario de bodas hace 3 años. A los 38 años, seguía siendo una mujer hermosa. Su cabello castaño le llegaba hasta los hombros, enmarcando un rostro de facciones suaves que había enamorado a Roberto desde que la conoció en una fiesta universitaria hace 17 años. «Hola, Roberto», lo saludó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos verdes. «La cena está casi lista. ¿Cómo te fue hoy?». Roberto estudió su rostro, buscando signos de culpa o nerviosismo, pero Elena parecía completamente relajada. O era una actriz consumada, o realmente no tenía idea de que él conocía su secreto. «Bien, solo algunas reuniones de trabajo», respondió Roberto de manera neutral. «¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día en la escuela?». «Agotador», Elena suspiró dramáticamente. «Los niños de sexto están particularmente inquietos este mes. Creo que es por el cambio de clima. Y tuvimos una junta de profesores que se extendió más de lo previsto». Roberto sintió una punzada de rabia. ¿Cuántas de esas juntas de profesores habían sido en realidad citas con Andrés en el hotel? Pero mantuvo su expresión neutra. ¿Una junta? ¿Sobre qué?, preguntó con curiosidad fingida. Elena vaciló por una fracción de segundo, tan brevemente que Roberto casi no lo notó. Sobre los nuevos protocolos de evaluación que implementará la SEP. Muy aburrido, la verdad. Roberto asintió como si le creyera completamente. «Bueno, al menos ya terminó. ¿Necesitas ayuda con algo?». «No, todo está bajo control. ¿Por qué no te sientas con los niños mientras termino de servir?». La cena transcurrió con la apariencia de normalidad familiar. Diego habló animadamente sobre su equipo de fútbol infantil y sus planes para el próximo torneo. Sofía compartió detalles sobre un proyecto escolar de ciencias naturales que requería construir un modelo del sistema solar. «Papi, ¿me puedes ayudar con Saturno? No sé cómo hacer los anillos», pidió Sofía. «Por supuesto, princesa. El fin de semana vamos a Home Depot y compramos los materiales. Haremos los mejores anillos de Saturno que hayas visto». Elena sonrió. «Recuerda que el sábado por la mañana tengo esa capacitación de la zona escolar. Saldré temprano y probablemente regrese hasta la tarde».
Roberto masticó lentamente su enchilada, procesando esta información. Otra mentira. Sabía perfectamente que los sábados, Elena se encontraba con Andrés. El detective Ramírez tenía fotografías fechadas de varios sábados donde Elena entraba al Hotel Marquis, exactamente a las 10:30 de la mañana. ¿Una capacitación en sábado?, preguntó Roberto, manteniendo un tono casual. ¿No es un poco inusual? Es por la nueva reforma educativa, respondió Elena sin perder el ritmo. Todos los coordinadores académicos tenemos que tomar estos cursos adicionales. Es obligatorio. Roberto asintió. Claro, entiendo. El trabajo es el trabajo. Después de la cena, mientras Elena recogía la mesa, Roberto ayudó a los niños con sus tareas en el estudio de la casa. Era un espacio que había diseñado específicamente para que Sofía y Diego tuvieran un lugar tranquilo para estudiar, con escritorios individuales, una biblioteca llena de libros apropiados para su edad y buena iluminación. «Papi», dijo Sofía mientras trabajaba en un problema de fracciones, «¿tú y mamá están bien?». La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso, princesa?». Sofía se encogió de hombros sin levantar la vista de su cuaderno. «No sé. Últimamente parece que ustedes no hablan mucho. Y a veces mamá parece, no sé, distraída». Roberto sintió un nudo en el estómago. Los niños eran más perceptivos de lo que los adultos solían creer. Los adultos a veces pasamos por periodos de estrés por el trabajo, Sofía. Pero mamá y yo te amamos mucho a ti y a Diego, ¿está bien? Sofía finalmente lo miró. ¿Se van a divorciar? La pregunta fue como un golpe al pecho. Roberto se sentó en la silla junto a su hija y la tomó de las manos. Sofía, ¿por qué piensas en eso? Porque Mariana, mi amiga de la escuela, sus papás se divorciaron el año pasado. Y ella dice que antes de que pasara, sus papás actuaban raro, como ustedes ahora. Roberto luchó por encontrar las palabras correctas. No podía mentirle completamente a su hija, pero tampoco podía revelarle la verdad antes del momento apropiado. Sofía, quiero que sepas que sin importar qué pase entre mamá y yo, nosotros siempre vamos a ser tus padres y siempre te vamos a amar, ¿entiendes? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Entonces sí se van a divorciar? Roberto la abrazó fuertemente. Princesa, los adultos a veces tienen que tomar decisiones difíciles, pero te prometo que Diego y tú siempre van a estar protegidos y cuidados. Diego, que había estado concentrado en su tarea de historia, levantó la vista. ¿De qué están hablando? De nada importante, campeón, dijo Roberto rápidamente. Terminen sus tareas y después podemos ver una película juntos. Más tarde esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Roberto se encontró solo con Elena en la sala. Ella estaba revisando unos exámenes de sus alumnos, con sus lentes de lectura puestos, luciendo como la maestra dedicada que supuestamente era. «Elena», dijo Roberto acomodándose en el sillón frente a ella. «Sí», respondió sin levantar la vista de los exámenes. «Sofía me preguntó si nos vamos a divorciar». Elena dejó de escribir y lo miró por encima de sus lentes. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que sin importar qué pase siempre vamos a ser sus padres». Elena se quitó los lentes y se frotó las sienes. «Los niños son muy perceptivos. He notado que Sofía ha estado más callada últimamente». Roberto estudió a su esposa. Durante 15 años había creído conocerla completamente. Habían construido esta vida juntos. Habían superado dificultades económicas en los primeros años de matrimonio. Habían celebrado cada éxito de la empresa. Habían llorado juntos cuando Elena tuvo 2 abortos espontáneos antes de que naciera Diego. ¿Eres feliz, Elena?, preguntó Roberto de repente. La pregunta pareció sorprenderla. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta honesta. ¿Eres feliz con nuestra vida? Elena guardó silencio por un momento largo, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Roberto, llevamos 15 años casados. Tenemos 2 hijos hermosos, una casa preciosa, estabilidad económica. Por supuesto que soy feliz. Esa no es una respuesta real, presionó Roberto. Me estás dando una lista de cosas materiales. Te pregunté si eres feliz. Elena se levantó del sillón y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero.
La iluminación exterior creaba sombras suaves entre las plantas que ella misma había elegido cuando se mudaron a esta casa 8 años atrás. Roberto, ¿por qué me preguntas esto ahora? Porque siento que hemos estado viviendo como extraños en la misma casa durante meses. Tú sales temprano, llegas tarde, siempre tienes compromisos de trabajo los fines de semana. Yo paso cada vez más tiempo en la oficina. Los niños están notando que algo está mal. Elena permaneció de espaldas a él, mirando hacia el jardín. Tal vez necesitemos hacer un esfuerzo por pasar más tiempo juntos como familia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Más tiempo juntos? Elena finalmente se volteó para mirarlo. Por supuesto. Somos una familia, Roberto. Roberto la observó cuidadosamente, buscando signos de sinceridad en su expresión. Pero Elena había perfeccionado el arte de mantener una máscara emocional. O tal vez, pensó Roberto con amargura, simplemente nunca la había conocido tan bien como creía. ¿Qué tal si el próximo fin de semana nos vamos todos a Cuernavaca?, sugirió Roberto, aunque sabía que Elena probablemente inventaría una excusa para no ir. Podríamos rentar una casa, pasar tiempo de calidad juntos. Suena bien, respondió Elena, pero Roberto notó que no había entusiasmo genuino en su voz. Aunque tengo que revisar mi calendario. Creo que tengo compromisos de trabajo. Por supuesto que los tienes, murmuró Roberto. ¿Disculpa? Nada. Solo dije que podemos revisarlo después. Elena recogió sus exámenes y sus lentes. Me voy a dormir. Mañana tengo que llegar temprano a la escuela. Roberto la vio subir las escaleras hacia su recámara matrimonial. En unos minutos más, él también subiría. Se acostaría en la misma cama que Elena, y fingirían dormir mientras cada uno permanecía despierto en su lado de la cama, perdidos en sus propios pensamientos secretos. Pero esta noche sería diferente. Esta noche, Roberto sabía que era la última vez que dormiría en la misma casa que Elena como su esposo. Mañana, cuando ella recibiera los papeles del divorcio, todo cambiaría para siempre. Roberto se dirigió a su estudio y encendió su computadora. Tenía algunos correos de trabajo que revisar, pero principalmente quería distraer su mente de los eventos del día siguiente. Abrió su programa de contabilidad y revisó los números de la empresa. Constructora Mendoza había tenido su mejor trimestre en la historia de la compañía. Los proyectos estaban adelante del cronograma, los clientes estaban satisfechos, y tenían contratos asegurados para los próximos 2 años. En el papel, la vida de Roberto era un éxito completo. Empresa próspera, casa hermosa, hijos saludables e inteligentes. Pero sentado ahí en su estudio, rodeado de todos los símbolos de su éxito, Roberto se sentía completamente solo. Su teléfono celular vibró con un mensaje de texto. Era del licenciado Salinas. Roberto, todo listo para mañana. Los papeles serán entregados a Elena a las 10:00 am en la escuela. Manténme informado de su reacción. Roberto respondió. Perfecto. Estaré en mi oficina toda la mañana. Guardó el teléfono y miró la fotografía familiar que tenía en su escritorio. Había sido tomada el verano pasado durante unas vacaciones en Puerto Vallarta. Los 4 sonreían genuinamente, abrazados en la playa durante el atardecer. Roberto recordaba ese día perfectamente. Habían pasado toda la tarde construyendo castillos de arena con los niños. Elena había estado relajada y cariñosa, y por un momento Roberto había sentido que tenían la familia perfecta que siempre había soñado. Ahora se preguntaba si Elena ya estaba teniendo su aventura para entonces. ¿Había estado pensando en Andrés mientras sonreía para la cámara? ¿Había estado comparando a Roberto con su amante mientras fingía felicidad familiar? Roberto cerró la computadora y subió silenciosamente las escaleras. Elena ya estaba dormida, o al menos pretendía estarlo, acurrucada en su lado de la cama king size. Roberto se cambió de ropa en el vestidor para no molestarla, y se acostó cuidadosamente en su lado de la cama. La habitación estaba en completo silencio excepto por el suave ronroneo del aire acondicionado. Roberto miró hacia el techo, sabiendo que no podría dormir. En pocas horas, Elena descubriría que su mundo controlado y cómodo estaba a punto de colapsar. Por un momento Roberto sintió una punzada de algo parecido al remordimiento. Habían compartido esta habitación durante 8 años. Habían hecho el amor aquí miles de veces. Habían consolado a los niños durante pesadillas en esta cama. Habían planeado el futuro.
Habían soñado juntos, habían sido felices aquí. Pero esos recuerdos fueron rápidamente reemplazados por imágenes de Elena con Andrés en el hotel. Roberto cerró los ojos y se obligó a recordar por qué estaba haciendo esto. Elena había traicionado su confianza, había malgastado el dinero familiar, había mentido sistemáticamente, y lo peor de todo, había puesto en riesgo la estabilidad emocional de Sofía y Diego con sus acciones. Mañana sería el primer día del resto de su vida. Una vida donde finalmente tendría control total sobre su destino y el de sus hijos. Roberto finalmente se durmió cerca de las 3 de la mañana, sin saber que Elena había permanecido despierta toda la noche también, no por remordimiento o culpa, sino revisando mentalmente cada detalle del plan que había estado preparando cuidadosamente durante meses. Un plan que cambiaría todo. La mañana del jueves 23 de marzo, amaneció gris y húmeda en la Ciudad de México. Una fina llovizna cubría las ventanas del despacho de Roberto como lágrimas silenciosas, creando un ambiente melancólico que contrastaba dramáticamente con la energía nerviosa que Roberto sentía en el pecho. Roberto había llegado a la oficina a las 7 de la mañana, 2 horas antes de lo habitual. No había podido desayunar. El estómago se le había cerrado completamente. Patricia había notado inmediatamente su estado de ánimo y había preparado café extra fuerte sin que él se lo pidiera. ¿Todo bien, Roberto?, había preguntado Patricia con esa mezcla de preocupación maternal y discreción profesional que la caracterizaba. «Hoy es el día, Patricia», había respondido Roberto simplemente, y ella había entendido perfectamente. A las 9:45 am, Roberto estaba parado frente a la ventana de su oficina, observando el tráfico matutino en el Paseo de la Reforma, cuando su teléfono celular comenzó a vibrar insistentemente. Era el licenciado Salinas. «Roberto, ya está hecho. El notificador acaba de entregar los papeles a Elena en la primaria Benito Juárez. Según mi contacto, ella estaba en una reunión con otros maestros cuando la interrumpieron para entregarle los documentos». Roberto sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Cómo reaccionó? El notificador dice que se quedó completamente pálida al leer la primera página. Pidió disculpas a sus colegas y se retiró inmediatamente a su oficina. No dijo una sola palabra. Roberto cerró los ojos y respiró profundamente. Ya no había vuelta atrás. ¿Cuánto tiempo crees que pase antes de que me llame? Probablemente muy poco. Estos documentos son bastante explícitos sobre las pruebas que tenemos. Elena va a entrar en pánico cuando vea las fotografías y los registros telefónicos. Efectivamente, el teléfono de Roberto comenzó a sonar 15 minutos después. El identificador de llamadas mostraba Elena, casa. Roberto dejó que sonara 4 veces antes de contestar, preparándose mentalmente para la conversación que había estado anticipando durante meses. «Hola, Elena». «Roberto». La voz de Elena sonaba temblorosa, casi irreconocible. «¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto?». Roberto se sentó en su silla ejecutiva y adoptó el tono frío y profesional que usaba en las negociaciones más difíciles de su empresa. «Significa exactamente lo que dice Elena. Estoy solicitando el divorcio por causa de adulterio». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Roberto podía escuchar la respiración entrecortada de Elena. «Roberto, creo que necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendes». «¿Qué es lo que no entiendo, Elena? ¿No entiendo las fotografías tuyas entrando al Hotel Marquis con Andrés Morales? ¿No entiendo los registros telefónicos que muestran llamadas diarias entre ustedes? ¿No entiendo los 300,000 pesos que gastaste en tu aventura extramarital?». Elena sollozó audiblemente. «Roberto, por favor, ven a casa. Necesitamos hablar cara a cara. Los niños están en la escuela, Elena. Y no voy a ir a casa. Cualquier comunicación de ahora en adelante será a través de nuestros abogados». «¿Nuestros abogados?». La voz de Elena se quebró completamente. «Roberto, somos una familia. Llevamos 15 años casados. No podemos terminar así». Roberto sintió una punzada de dolor en el pecho, pero se obligó a mantener su resolución. «Tú decidiste terminar nuestra familia cuando comenzaste tu aventura con Andrés, Elena. Yo solo estoy formalizando algo que tú ya destruiste. Roberto, escúchame. Hay cosas sobre nuestro matrimonio que tú no sabes. Cosas que cambian todo». «¿Cómo qué, Elena?».
Como el hecho de que llevas 6 meses mintiendo sistemáticamente. Como el hecho de que has estado riéndote de mí con tu amante. Elena respiró profundamente, y cuando habló nuevamente su voz había cambiado. Ya no sonaba desesperada, sonaba calculadora. Roberto, necesito que sepas algo. Yo también contraté un abogado. Esto sorprendió a Roberto. ¿Cuándo? Hace 3 meses. Y te sugiero que reconsideres esta decisión porque tienes mucho más que perder de lo que crees. El tono amenazante en la voz de Elena encendió la ira de Roberto. ¿Me estás amenazando, Elena? No te estoy amenazando, Roberto. Te estoy advirtiendo. Tú crees que tienes todas las cartas, pero no es así. Retira la demanda y podemos llegar a un acuerdo civilizado. Si no lo haces, vas a descubrir cosas sobre ti mismo que preferirías mantener en secreto. Roberto se puso de pie caminando hacia la ventana con el teléfono pegado al oído. Elena, no tengo idea de qué estás hablando, pero sea lo que sea que creas tener, te aseguro que no va a cambiar nada. Las pruebas de tu infidelidad son irrefutables. ¿Estás seguro de eso, Roberto? ¿Estás completamente seguro de que no hay nada en tu pasado que yo pueda usar en tu contra? Roberto frunció el ceño. La confianza en la voz de Elena lo había tomado completamente por sorpresa. Había esperado lágrimas, súplicas, quizás negaciones desesperadas. No había esperado esta calma amenazante. Elena, no tengo secretos. Mi vida ha sido completamente transparente. Elena rió, pero no era una risa alegre. Era fría, casi cruel. Ah, ¿sí? ¿Qué tal si hablamos de tu viaje a Monterrey en febrero de 2019? Roberto sintió que se le helaba la sangre. Febrero de 2019. Había ido a Monterrey para una conferencia de construcción, pero ¿cómo podía Elena saber sobre? No sé de qué estás hablando, dijo Roberto, pero incluso a él mismo le sonó poco convincente. ¿No? ¿No recuerdas el Hotel Gran Ancira? ¿La habitación 412? ¿Una tal Valeria Sánchez? Roberto se dejó caer en su silla. Era imposible. ¿Cómo podía Elena saber sobre Valeria? Había sido una noche, una sola noche de debilidad durante un momento difícil en su matrimonio. Elena había estado atravesando una depresión posparto tardía después del nacimiento de Diego, y Roberto había estado sintiéndose rechazado y solo. Elena, ¿ahora me tienes atención, Roberto? Valeria Sánchez, arquitecta de interiores, divorciada, 32 años en ese momento. Te conoció en el bar del hotel, ustedes bebieron vino, subieron a tu habitación y pasaron la noche juntos. Roberto cerró los ojos. ¿Cómo lo sé? Porque he estado investigándote durante el mismo tiempo que tú me has estado investigando a mí, Roberto. La diferencia es que yo soy mucho mejor en esto que tú. La revelación cayó sobre Roberto como un balde de agua helada. Durante todos estos meses que él había creído tener la ventaja, Elena había estado jugando el mismo juego. Una noche, Elena. Fue una sola noche hace 5 años. Tú has estado teniendo una aventura durante meses. ¿Una sola noche? ¿Estás seguro de eso? Roberto frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Valeria Sánchez no fue la única, Roberto. ¿Qué tal si hablamos de marzo de 2020? ¿El proyecto de Guadalajara? ¿Una tal Carmen Ruiz de la empresa de Relaciones Públicas? Roberto sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Carmen Ruiz había sido otra noche de debilidad, durante una época particularmente tensa en su matrimonio, cuando Elena parecía completamente desinteresada en él física y emocionalmente. Y después está agosto de 2021, continuó Elena implacablemente. El Congreso de Construcción en Cancún, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Patricia Mendoza. Qué ironía que tuviera tu mismo apellido. Roberto se quedó completamente mudo. Patricia Mendoza había sido una ingeniera civil que había conocido en el Congreso. Habían tenido una conexión inmediata, y Roberto había estado pasando por una crisis personal después de que su padre fuera diagnosticado con cáncer. ¿Cómo? Balbuceó Roberto. ¿Cómo lo sé todo? Porque durante los últimos 2 años, cada vez que salías de viaje de negocios, yo contrataba a un investigador privado para que te siguiera. Tengo fotografías, Roberto. Tengo registros de hotel. Tengo testimonios de testigos. Roberto se sintió como si lo hubieran golpeado con un martillo. Elena, esas fueron errores.
Momentos de debilidad durante crisis en nuestro matrimonio. ¿Ah, sí? ¿Y mi aventura qué es? Tu aventura es diferente. Tú tienes una relación emocional con Andrés. Yo solo... ¿Solo qué, Roberto? ¿Solo cogiste con 3 mujeres diferentes durante nuestro matrimonio? ¿Te parece que eso es mejor? Roberto guardó silencio. La fría lógica de Elena era devastadora porque tenía razón. Él había justificado sus infidelidades como errores momentáneos, pero ¿cómo eran diferentes realmente? Entonces, Roberto, continuó Elena, y ahora su voz sonaba completamente controlada, casi empresarial. Aquí está la situación. Tú tienes pruebas de mi aventura con Andrés. Yo tengo pruebas de tus 3 aventuras. Tú quieres pelear por la custodia de los niños basándote en mi inmoralidad. Yo puedo demostrar que tú también eres inmoral. Roberto respiró profundamente, tratando de procesar toda esta información. ¿Qué propones? Propongo que retires la demanda de divorcio y que lleguemos a un acuerdo equitativo. División de bienes 50-50, custodia compartida, y mantenemos nuestros secretos mutuos enterrados. Roberto consideró esto por un momento. Matemáticamente tenía sentido, pero había algo que no encajaba. Elena, hay algo que no entiendo. Si sabías sobre mis aventuras, ¿por qué comenzaste la tuya con Andrés? Elena rió de nuevo, esa risa fría que Roberto nunca había escuchado antes. ¿Quién dice que la comencé después de saber sobre las tuyas? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi aventura con Andrés comenzó hace 2 años, Roberto. Mucho antes de que tú tuvieras la tuya con Patricia Mendoza. Roberto sintió que el piso se desplomaba bajo sus pies. Pero los registros que tienes muestran los últimos 6 meses. Pero Andrés y yo llevamos 2 años juntos. Solo que los primeros 1.5 años fuimos mucho más cuidadosos. Roberto se dejó caer completamente en su silla. Todo su caso se estaba desmoronando ante sus ojos. Entonces, dijo Roberto lentamente, ¿tu aventura no fue una reacción a los problemas en nuestro matrimonio? ¿Fue la causa de los problemas? Inteligente, respondió Elena. Finalmente estás entendiendo. Roberto sintió una mezcla de ira y devastación tan intensa que le costó trabajo respirar. ¿Por qué, Elena? Porque Andrés me escucha, Roberto. Andrés me ve como una mujer, no como la administradora de su casa y la madre de sus hijos. Andrés me hace sentir viva de una manera que tú dejaste de hacerlo hace años. Elena, yo trabajo 18 horas al día para mantener esta familia. ¿Y cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía, Roberto? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera los niños, la casa o tu empresa? ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo romántico, o que planeaste una cita, o que simplemente me abrazaste sin que fuera preludio al sexo? Roberto abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta. Exactamente, dijo Elena. Por eso estoy con Andrés. Porque él me recuerda que soy una mujer, no solo una empleada doméstica no remunerada. Roberto guardó silencio por un momento largo, procesando todo lo que había escuchado. Su matrimonio no solo estaba roto, había estado roto durante mucho más tiempo de lo que había imaginado. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Roberto finalmente. Ahora tienes una decisión que tomar, respondió Elena. Puedes retirar la demanda de divorcio y podemos intentar llegar a un acuerdo civilizado. O puedes seguir adelante, y ambos perderemos todo en una batalla legal que destruirá a nuestros hijos y arruinará nuestras reputaciones. Roberto miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante él. La llovizna había parado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Elena, necesito tiempo para pensar. Tienes hasta mañana a mediodía, Roberto. Después de eso, mi abogado va a presentar una contrademanda con todas las pruebas que tengo contra ti. Y te aseguro que será mucho más devastadora que cualquier cosa que tú tengas contra mí. La línea se cortó, dejando a Roberto sentado en silencio en su oficina, rodeado de todos los símbolos de su éxito profesional, pero sintiendo como si todo su mundo se hubiera desplomado en el espacio de 30 minutos. Patricia tocó suavemente la puerta y asomó la cabeza. Roberto, el licenciado Salinas está en la línea 1. Dice que es urgente. Roberto asintió débilmente. Dale que lo llamo en 5 minutos, Patricia.
Necesitaba esos 5 minutos para procesar lo que acababa de pasar y decidir cómo iba a manejar la situación con su equipo legal. Porque una cosa estaba clara: la guerra que había creído ganar antes de empezar, en realidad apenas estaba comenzando. Y Elena había demostrado ser un oponente mucho más formidable de lo que jamás había imaginado. Una semana después de la devastadora conversación telefónica con Elena, Roberto se encontraba sentado en el mismo despacho jurídico donde había comenzado esta pesadilla, pero ahora el ambiente era completamente diferente. La confianza arrogante que había caracterizado la primera reunión había sido reemplazada por una tensión palpable y un aire de incertidumbre que parecía filtrarse por cada poro de la elegante oficina. El licenciado Salinas se veía visiblemente incómodo mientras revisaba los documentos que Elena había presentado a través de su abogado, el licenciado Fernando Ruiz, un veterano litigante con 30 años de experiencia en casos de divorcio de alto perfil. Los papeles estaban esparcidos sobre la mesa de juntas como evidencia de una batalla que se había vuelto infinitamente más complicada de lo que cualquiera había anticipado. «Roberto», dijo el licenciado Salinas, quitándose los lentes y limpiándolos nerviosamente, «tenemos que ser brutalmente honestos sobre la situación. Las evidencias que Elena ha presentado son problemáticas». Carmen Vázquez tenía frente a ella una laptop abierta, donde se podían ver las fotografías que el investigador privado de Elena había tomado durante los últimos 2 años. Las imágenes mostraban a Roberto entrando y saliendo de hoteles con 3 mujeres diferentes en fechas claramente documentadas. «Las fotografías son cristalinas», continuó Carmen. «No hay forma de negar que son auténticas. Y los registros de hotel coinciden perfectamente con las fechas de tus viajes de negocios». Roberto se hundió más en su silla. Durante toda la semana había estado reviviendo mentalmente cada una de esas noches, recordando las circunstancias que lo habían llevado a esas decisiones. Valeria en Monterrey había sido durante un periodo en que Elena parecía completamente desinteresada en él, sumida en una depresión que la había hecho prácticamente inaccesible emocionalmente. Carmen Ruiz en Guadalajara había ocurrido después de una pelea particularmente intensa con Elena sobre las finanzas familiares, y Patricia Mendoza en Cancún. Esa había sido la más dolorosa de recordar, porque había ocurrido justo después de que su padre muriera de cáncer, y Roberto había necesitado desesperadamente consuelo que Elena no había sido capaz de proporcionarle. Miguel Torres se aclaró la garganta. «Roberto, legalmente hablando, el hecho de que Elena también haya cometido adulterio no anula el hecho de que tú también lo hiciste. En términos de custodia, ahora ambos padres tienen elementos en su contra. ¿Qué tan grave es la situación?», preguntó Roberto, aunque temía la respuesta. El licenciado Salinas suspiró profundamente. «Si esto llega a juicio, ambos van a salir muy mal parados. Las fotografías van a ser exhibidas públicamente. Los medios se van a enterar. Constructora Mendoza es demasiado conocida como para que esto pase desapercibido. Tu reputación empresarial va a sufrir daños significativos». Roberto pensó en sus clientes, en los proyectos pendientes, en los empleados que dependían de la empresa. «¿Qué propone Elena exactamente?». Carmen consultó sus notas. «División equitativa de bienes, 50-50. Custodia compartida de los menores. Cada uno mantiene sus propias infidelidades en privado. Y ella quiere una compensación de 800,000 pesos por daño emocional». ¿Daño emocional? Roberto sintió que la ira le subía por la garganta. Ella fue la que empezó con las aventuras. «Sí», dijo Miguel, «pero legalmente eso es difícil de probar. Sus aventuras están mejor documentadas en términos temporales recientes, pero las tuyas están más distribuidas a lo largo del tiempo. Un juez podría interpretar eso como un patrón de comportamiento por tu parte». Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la vida en la Ciudad de México continuaba normalmente. La gente iba a trabajar, los niños iban a la escuela, las familias funcionaban como se suponía que debían funcionar. Y él estaba aquí, contemplando la destrucción de todo lo que había construido durante 15 años. «¿Cuáles son nuestras opciones reales?», preguntó Roberto sin darse la vuelta. El licenciado Salinas intercambió miradas con su equipo.
Honestamente, Roberto, creo que deberías considerar seriamente la propuesta de Elena. Es mucho mejor de lo que podrías obtener en un juicio. Roberto finalmente se volteó para encarar a su equipo legal. Déjenme preguntar algo. ¿Ustedes creen que Elena sabía sobre mis aventuras desde el principio? Carmen frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Me refiero a que ella me dijo que había estado investigándome durante 2 años. ¿Es posible que haya planeado todo esto? ¿Que haya provocado intencionalmente que yo la investigara para poder contraatacar? Los 3 abogados se miraron entre sí con expresiones pensativas. Es posible, dijo Miguel lentamente, aunque sería una estrategia muy sofisticada y calculada. Elena es maestra de primaria, murmuró Roberto, más para sí mismo que para los demás. O al menos eso creía yo. El teléfono de Roberto vibró. Era un mensaje de Sofía. Papi, ¿vas a venir a mi recital de piano mañana? Mamá dice que tal vez estés muy ocupado con el trabajo. Roberto cerró los ojos. En medio de toda esta batalla legal, había estado descuidando a los niños. El recital de Sofía era algo que había estado esperando durante meses. Licenciado, dijo Roberto, guardando el teléfono. Necesito tomarme el fin de semana para pensar. El lunes les doy una respuesta definitiva. Roberto, dijo el licenciado Salinas con tono de advertencia. El plazo que Elena te dio vence mañana a mediodía. Entonces pídanle una extensión hasta el lunes. Díganle que estoy considerando seriamente su propuesta. Después de que los abogados se marcharon, Roberto se quedó solo en su oficina por segunda vez en una semana. Pero ahora la soledad se sentía diferente. No era la soledad del vencedor esperando su momento de triunfo. Era la soledad de un hombre que había descubierto que realmente no conocía a la persona con quien había estado casado durante 15 años. Roberto canceló todas sus citas del viernes y decidió salir temprano de la oficina. Necesitaba estar con sus hijos, necesitaba recordar que era realmente importante en esta situación. Cuando llegó a casa, Sofía estaba en la sala practicando piano. Sus pequeños dedos se movían ágilmente sobre las teclas mientras tocaba una pieza de Chopin que había estado preparando durante meses para el recital. Diego estaba en el piso construyendo algo elaborado con sus legos. «¡Papi!», gritó Diego al verlo. «Llegaste temprano. Quería pasar tiempo con ustedes», respondió Roberto, sentándose en el sillón para escuchar a Sofía tocar. Elena apareció desde la cocina. Se veía diferente. No era la mujer devastada que Roberto había esperado encontrar después de su conversación telefónica. Se veía tranquila, controlada, como si tuviera todo bajo control. Roberto lo saludó cortésmente. «¿Cómo estuvo tu día?». Roberto la estudió cuidadosamente. «Interesante. Tuve una reunión larga con mis abogados». Elena asintió como si esperara esa respuesta. «Imagino que fue esclarecedora. Podría decirse así». Sofía terminó su pieza y se volteó en el banco del piano. «¿Qué les pareció?». «Estuvo hermosa, princesa», dijo Roberto genuinamente. «Estoy muy orgulloso de ti. Mañana es mi recital, ¿vas a ir?». Roberto miró hacia Elena, quien tenía una expresión indescifrable. «Por supuesto que voy a ir. No me lo perdería por nada del mundo». Esa noche, después de que los niños se acostaron, Roberto y Elena se encontraron solos en la cocina. Elena estaba preparando café, moviéndose por su cocina con la familiaridad de años de rutina matrimonial. «¿Has tomado una decisión sobre mi propuesta?», preguntó Elena sin mirarlo, concentrada en el café. «Todavía estoy pensando», respondió Roberto. «Pero tengo una pregunta para ti». Elena finalmente lo miró. «¿Cuál? ¿Todo esto fue planeado? ¿Tu aventura, mi investigación, tu contrainvestigación? ¿Fue todo un plan elaborado?». Elena sirvió 2 tazas de café y le ofreció una a Roberto. «Roberto, llevamos 15 años casados. Te conozco mejor de lo que tú crees que me conoces. Eso no responde mi pregunta». Elena se sentó frente a él en la mesa de la cocina donde habían compartido miles de comidas familiares. «¿Realmente importa si fue planeado o no? Lo que importa es dónde estamos ahora». Roberto tomó un sorbo de café. Estaba perfecto. Elena siempre había sabido exactamente cómo le gustaba el café. «Importa porque si fue planeado significa que me has estado manipulando durante años». «¿Y tú nunca me manipulaste a mí, Roberto?».
¿Nunca usaste tu trabajo como excusa para evitar conversaciones difíciles? ¿Nunca usaste el dinero como forma de controlar situaciones? Roberto frunció el ceño. Yo nunca... Roberto, cada vez que yo quería hablar sobre nuestros problemas matrimoniales, tú decías que estabas muy ocupado con un proyecto importante. Cada vez que yo sugería terapia de pareja, tú decías que no teníamos tiempo. Cada vez que yo me quejaba de que no pasábamos tiempo juntos, tú me comprabas algo caro para compensar. Roberto guardó silencio porque sabía que Elena tenía razón. Entonces sí, continuó Elena. Tal vez sí planeé algunas cosas. Tal vez sí me volví más estratégica sobre cómo manejar nuestros problemas, porque los métodos directos y honestos nunca funcionaron contigo. Roberto sintió una mezcla de ira y culpa que le revolvía el estómago. Elena, si eras tan infeliz, ¿por qué no simplemente me dejaste? ¿Por qué toda esta elaboración? Elena sonrió tristemente. Porque tengo 2 hijos, Roberto. Y porque, a pesar de todo, parte de mí seguía esperando que pudieras cambiar, que pudieras volver a ser el hombre del que me enamoré en la universidad. ¿Y ahora? Ahora sé que eso no va a pasar, pero también sé que nuestros hijos merecen estabilidad y que ambos somos buenos padres a pesar de ser terribles como pareja. Roberto miró a Elena. Realmente la miró, tal vez por primera vez en años. Vio las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, el cansancio que se había vuelto permanente en su expresión, la forma en que se sentaba con los hombros ligeramente encorvados, como si estuviera cargando un peso invisible. Elena, dijo Roberto suavemente, ¿alguna vez fuiste feliz conmigo? ¿Realmente feliz? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Sí, los primeros 5 años fueron genuinamente felices, antes de que te volvieras tan obsesivo con el éxito, antes de que comenzaras a tratarme como una empleada en lugar de como tu esposa. Yo no... Elena levantó la mano para interrumpirlo. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estuvo mi día y realmente escuchaste la respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que planeaste algo romántico para nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas? Roberto abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no podía recordar. Todo había sido sobre la empresa, los niños, las responsabilidades prácticas de la vida adulta. Exactamente, dijo Elena, interpretando correctamente su silencio. Por eso estoy con Andrés. Porque él me recuerda quién era yo antes de convertirme en solo la esposa de Roberto Mendoza. Roberto sintió un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con la ira y todo, que ver con el reconocimiento de una verdad que había estado evitando durante años. ¿Es posible? Comenzó Roberto, pero se detuvo. ¿Qué? ¿Es posible que podamos intentar de nuevo? ¿Empezar desde cero? Elena lo miró con una expresión de sorpresa genuina. ¿En serio estás preguntando eso? No sé. Tal vez. Si ambos hemos cometido errores, tal vez podamos. Elena negó con la cabeza lentamente. Roberto, hemos lastimado demasiado. Hemos mentido demasiado. Hemos perdido demasiada confianza el uno en el otro. Pero los niños van a estar mejor con padres divorciados que se respetan mutuamente que con padres casados que se odian. Roberto se quedó en silencio, procesando esta verdad dolorosa pero innegable. Elena se levantó y llevó las tazas vacías al fregadero. Roberto, tienes hasta el lunes para decidir. Pero quiero que sepas que, independientemente de lo que decidas, voy a hacer todo lo posible para que este proceso sea lo menos traumático posible para Sofía y Diego. ¿Y si acepto tu propuesta? Si aceptas mi propuesta, podemos manejar esto de manera civilizada. Podemos ser buenos copadres. Podemos mantener nuestros errores privados y concentrarnos en el bienestar de nuestros hijos. Roberto asintió lentamente. ¿Y si no acepto? Elena lo miró directamente a los ojos. Si no aceptas, Roberto, vas a descubrir que hay una cosa más que no sabes sobre mí. ¿Qué cosa? Elena sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Que cuando decido pelear, peleo para ganar, sin importar el costo. Con esas palabras, Elena salió de la cocina, dejando a Roberto solo con sus pensamientos y una sensación creciente de que, sin importar qué decidiera, su vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, Roberto asistió al recital de Sofía.
Se sentó en la tercera fila del pequeño auditorio de la escuela, observando a su hija tocar con la concentración y gracia de alguien mucho mayor. Elena estaba sentada a su lado, y por un momento, mientras escuchaban a su hija tocar, pudieron fingir que seguían siendo una familia normal. Pero Roberto sabía que era solo eso, una actuación, una última representación, antes de que el telón cayera definitivamente sobre su matrimonio. Cuando Sofía terminó su presentación, Roberto aplaudió con lágrimas en los ojos, no solo de orgullo por su hija, sino de dolor por todo lo que habían perdido y por todo lo que estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, Roberto tomó su decisión final, una decisión que pensó que resolvería todo, pero que en realidad solo llevaría a la revelación más devastadora de todas. Elena guardaba un último secreto que haría que todo lo que habían discutido hasta ahora pareciera insignificante en comparación, y Roberto estaba a punto de descubrirlo de la manera más dolorosa posible. 3 meses después del recital de piano de Sofía, Roberto se encontraba en el juzgado familiar número 17 de la Ciudad de México, vestido con su mejor traje navy y una corbata que Elena le había regalado para su cumpleaños el año anterior. La ironía de usar esa corbata para su audiencia final de divorcio no se le escapaba, pero era la única que le daba suerte en las negociaciones importantes. Roberto había decidido rechazar la propuesta de Elena. Después de noches de insomnio y consultas interminables con su equipo legal, había llegado a la conclusión de que no podía simplemente rendirse. Sí, él había cometido errores, pero Elena había sido la primera en traicionar su matrimonio, y eso tenía que contar para algo en los tribunales mexicanos. El licenciado Salinas había advertido a Roberto que era una decisión arriesgada, pero Roberto había insistido. He construido mi empresa tomando riesgos calculados, había dicho. Este es solo otro riesgo más. Ahora, sentado en la dura banca de madera del juzgado, Roberto se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Elena estaba sentada al otro lado del pasillo con su abogado, el licenciado Fernando Ruiz, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y una reputación temible en los círculos legales de la capital. Elena se veía diferente. Durante los últimos 3 meses había perdido peso y tenía un aire de determinación que Roberto nunca había visto antes. Llevaba un traje sastre gris oscuro que la hacía ver profesional y seria, muy diferente a la maestra de primaria dulce y sumisa que Roberto pensaba conocer. El juez Ramón Castillo, un hombre corpulento de 55 años con bigote gris y una expresión perpetuamente seria, revisaba los expedientes mientras las dos partes esperaban que comenzara la audiencia final. Roberto había investigado al juez exhaustivamente. Era conocido por su imparcialidad y por tomar decisiones basadas estrictamente en las pruebas presentadas. Muy bien, dijo el juez Castillo finalmente, ajustándose sus anteojos de lectura. Estamos aquí para la audiencia final en el caso de divorcio entre Roberto Mendoza Herrera y Elena Patricia Vázquez de Mendoza. Licenciado Salinas puede proceder con su alegato final. El licenciado Salinas se levantó y caminó hacia el centro del tribunal. Durante las siguientes 2 horas, presentó meticulosamente todas las pruebas contra Elena. Las fotografías del hotel, los registros telefónicos, los gastos injustificados, los testimonios de testigos. Era un caso sólido, presentado con la precisión de un cirujano. Roberto se sintió más confiado a medida que su abogado hablaba. Las pruebas eran irrefutables. Elena había cometido adulterio, había mentido sistemáticamente, había malgastado dinero familiar. Sin importar las contraevidencias que ella tuviera, los hechos estaban del lado de Roberto. Cuando el licenciado Salinas terminó, el juez Castillo se dirigió al licenciado Ruiz. Licenciado, puede presentar su defensa y contrademanda. El licenciado Ruiz se levantó lentamente, como un gato que se prepara para atacar. Gracias, su señoría. Mi cliente efectivamente cometió adulterio, y no lo negamos. Sin embargo, consideramos que este adulterio fue una respuesta directa a años de abandono emocional y múltiples infidelidades por parte del señor Mendoza. Durante la siguiente hora, el licenciado Ruiz presentó las pruebas de las aventuras de Roberto, Valeria Sánchez en Monterrey, Carmen Ruiz en Guadalajara, Patricia Mendoza en Cancún,
Las fotografías eran claras e innegables. Los registros de hotel coincidían perfectamente con los viajes de negocios de Roberto. Roberto sintió que su estómago se contraía mientras veía las imágenes proyectadas en una pantalla para que todo el tribunal las viera. Ahí estaba él, entrando y saliendo de hoteles con mujeres que no eran su esposa. Se veía culpable, desesperado, patético. Como pueden ver, continuó el licenciado Ruiz, el señor Mendoza estableció un patrón de infidelidad que se extendió durante varios años. Mi cliente, cansada de ser traicionada repetidamente, finalmente encontró consuelo en los brazos de otra persona. Roberto apretó los puños. La narrativa que el abogado de Elena estaba construyendo lo hacía ver como el villano de la historia, cuando él sabía que Elena había comenzado su aventura antes que las suyas. El juez Castillo tomó notas cuidadosamente mientras escuchaba a ambos alegatos. Muy bien, dijo finalmente. He revisado todas las evidencias presentadas por ambas partes. Es claro que tanto el señor Mendoza como la señora Vázquez cometieron adulterio durante su matrimonio. En términos de la división de bienes y la custodia de los menores voy a... Su señoría, interrumpió el licenciado Ruiz. Si me permite, mi cliente tiene una última prueba que presentar. Roberto frunció el ceño. Durante los 3 meses de preparación para el juicio, Elena no había mencionado ninguna prueba adicional. El juez Castillo miró al licenciado Ruiz con curiosidad. ¿Qué tipo de prueba, licenciado? Una prueba que cambia fundamentalmente la naturaleza de este caso, su señoría. Una prueba que demuestra que el señor Mendoza ha estado viviendo una mentira durante los últimos 15 años. Roberto sintió que se le helaba la sangre. ¿De qué podía estar hablando Elena? Proceda, dijo el juez Castillo. Elena se levantó de su lugar y caminó hacia el centro del tribunal. Por primera vez en todo el proceso, miró directamente a Roberto a los ojos. Roberto vio algo en esa mirada que le provocó un escalofrío, triunfo, dolor y una determinación absoluta. Su señoría, dijo Elena con voz clara y firme. Durante 15 años de matrimonio, mi esposo Roberto Mendoza ha creído que Diego, nuestro hijo menor, es su hijo biológico. Roberto sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Qué había dicho Elena? Sin embargo, continuó Elena, tengo pruebas irrefutables de que Diego no es hijo del señor Mendoza. El tribunal se sumió en un silencio absoluto. Roberto se quedó completamente inmóvil, como si lo hubieran convertido en piedra. Sus oídos zumbaban y tenía la sensación de que iba a desmayarse. El licenciado Salinas se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. Esta alegación no fue presentada en ningún momento durante el proceso de descubrimiento. Es completamente inapropiado presentar este tipo de evidencia en este momento. El juez Castillo levantó la mano. Licenciado Ruiz, ¿por qué esta evidencia no fue presentada anteriormente? Su señoría, respondió el licenciado Ruiz calmadamente. Mi cliente quería agotar todas las posibilidades de llegar a un acuerdo extrajudicial antes de revelar esta información tan delicada. Solo cuando el señor Mendoza rechazó repetidamente las propuestas de acuerdo, mi cliente se vio obligada a revelar esta verdad. Roberto finalmente encontró su voz. Eso es imposible, dijo con voz ronca. Diego es mi hijo. Yo estuve presente en su nacimiento. He sido su padre durante 10 años. Elena lo miró con una expresión que combinaba dolor y determinación. Roberto, sé que esto es devastador para ti, pero es la verdad. El licenciado Ruiz se acercó a la mesa donde Elena estaba sentada y tomó una carpeta gruesa. Su señoría, tenemos pruebas de ADN que confirman que Diego Mendoza Vázquez no es hijo biológico del señor Roberto Mendoza. Roberto sintió que las paredes del tribunal se cerraban sobre él. ¿Pruebas de ADN? ¿Cuándo? ¿Cómo? Elena respiró profundamente antes de responder. Roberto, ¿recuerdas cuando Diego se enfermó de neumonía hace 6 meses? ¿Cuando estuvo hospitalizado durante 3 días? Roberto asintió débilmente. Por supuesto que recordaba. Había sido aterrador ver a su hijo pequeño luchando por respirar. Durante esa hospitalización, continuó Elena, los médicos tomaron muestras de sangre rutinarias. Yo aproveché esa oportunidad para solicitar una prueba de paternidad. ¿Sin mi consentimiento?
preguntó Roberto, su voz subiendo de volumen. El licenciado Ruiz intervino. Su señoría, en México, la madre tiene derecho legal a solicitar pruebas de paternidad sin el consentimiento del presunto padre, si hay dudas razonables sobre la paternidad. Roberto se puso de pie tambaleándose. ¿Dudas razonables? Diego es idéntico a mí. Tiene mis ojos, mi sonrisa. Elena lo miró con tristeza. Roberto, Diego se parece a ti porque se parece a su verdadero padre. ¿Y su verdadero padre se parece a ti? Roberto frunció el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando? Elena intercambió una mirada con su abogado antes de continuar. Roberto, el padre biológico de Diego es tu hermano menor, Carlos. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Roberto sintió como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago. Carlos, su hermano menor por 5 años, el padrino de Diego, el tío favorito de sus hijos. Eso es imposible, susurró Roberto. Carlos jamás, nosotros jamás. Roberto, dijo Elena suavemente. ¿Recuerdas noviembre de 2013? Tú estabas en Europa durante 3 semanas cerrando el contrato con la empresa constructora alemana. Fue tu viaje de negocios más largo hasta ese momento. Roberto recordaba perfectamente. Había sido el contrato más importante de su carrera hasta ese momento, y había requerido semanas de negociaciones intensas en Frankfurt y Berlín. Carlos venía a casa a ayudarme con Sofía mientras tú no estabas, continuó Elena. Una noche después de que Sofía se durmiera, Carlos y yo bebimos vino. Hablamos sobre nuestros problemas matrimoniales. Él acababa de divorciarse de Laura. Una cosa llevó a la otra. Roberto se sintió mareado. Carlos había sido su confidente durante años. Habían construido la empresa juntos. Carlos era su socio, su hermano, su mejor amigo. Fue una sola noche, dijo Elena rápidamente. Los dos nos sentimos terribles después. Decidimos nunca hablar de ello. Cuando descubrí que estaba embarazada un mes después, asumí que el bebé era tuyo. ¿Pero? Preguntó Roberto débilmente. Pero cuando Diego nació comencé a tener dudas. Se parecía más a Carlos que a ti. Tenía los mismos lunares que Carlos, la misma forma de las orejas. Pero nunca dije nada porque no quería destruir nuestra familia. Roberto se dejó caer en su silla. ¿Carlos sabe? Elena negó con la cabeza. No. Carlos no sabe que Diego es su hijo. Piensa que solo es su sobrino. El juez Castillo revisó los documentos que el licenciado Ruiz le había entregado. Estos resultados de ADN parecen auténticos. Licenciado Salinas, ¿su cliente desea solicitar una segunda prueba? El licenciado Salinas miró a Roberto, quien parecía estar en shock completo. Su señoría, necesitamos tiempo para procesar esta información y decidir cómo proceder. Roberto finalmente levantó la vista hacia Elena. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Elena se acercó a él lentamente. Roberto, durante 3 meses te ofrecí una salida digna. Te propuse un acuerdo que nos habría permitido a ambos mantener nuestros secretos y concentrarnos en el bienestar de nuestros hijos. Tú rechazaste esa propuesta una y otra vez. Pero esto es diferente, murmuró Roberto. Esto destruye. Esto cambia todo. Lo sé, dijo Elena, y por primera vez desde que había comenzado el juicio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Créeme, Roberto, no quería que llegáramos a este punto, pero tú me obligaste. Roberto pensó en Diego, en todos los momentos que habían compartido padre e hijo, los partidos de fútbol, las tareas de matemáticas, las noches leyendo cuentos antes de dormir. Diego lo amaba incondicionalmente, lo admiraba, quería ser como él cuando creciera. ¿Qué pasa con Diego?, preguntó Roberto con voz quebrada. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Diego sigue siendo tu hijo en todos los aspectos que importan, dijo Elena firmemente. Tú lo has criado, lo has amado, has sido su padre durante 10 años. Eso no cambia. Pero legalmente, el licenciado Ruiz se aclaró la garganta. Su señoría, considerando esta nueva evidencia, mi cliente solicita custodia completa de ambos menores, así como una revisión completa de la división de bienes matrimoniales. Roberto sintió que le faltaba el aire. No solo iba a perder a Elena, sino que también iba a perder a Diego.
El niño que había considerado su hijo durante 10 años en realidad era hijo de su hermano. El juez Castillo cerró los expedientes y se quitó los lentes. Esta audiencia se suspende por 2 semanas para permitir que todas las partes procesen esta nueva información y determinen cómo proceder. Tribunal levantado. Roberto se quedó sentado mientras el tribunal se vaciaba gradualmente. Elena se acercó a él una última vez. «Roberto», dijo suavemente, «sé que esto es devastador, pero quiero que sepas que Diego te ama como a un padre porque tú has sido su padre. Eso nunca va a cambiar». «¿Va a saber la verdad?», preguntó Roberto sin levantar la vista. «Algún día, cuando sea mayor y pueda entenderlo. Pero ahora mismo, él solo necesita estabilidad y amor». Roberto finalmente miró a Elena. «¿Alguna vez me amaste realmente?». Elena tocó suavemente el hombro de Roberto. «Te amé profundamente, Roberto. Durante muchos años fuiste el amor de mi vida. Pero ambos cambiamos. Y no supimos cómo encontrar el camino de regreso el uno al otro. ¿Y Carlos? Carlos no significa nada para mí. Lo que pasó entre nosotros fue un error que cometimos en un momento de debilidad. Andrés es con quien quiero construir un futuro». Roberto asintió lentamente. «¿Qué quieres de mí ahora, Elena? Quiero que aceptes la realidad y que trabajemos juntos para minimizar el daño a nuestros hijos. Sofía y Diego no tienen la culpa de nuestros errores». Roberto se levantó finalmente de su asiento. Se sentía como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 2 horas. «Necesito tiempo para pensar», dijo Roberto. «Por supuesto. Pero Roberto, por favor recuerda que sin importar lo que decidas sobre nosotros, Diego siempre va a necesitar a su papá, al único papá que ha conocido». Roberto salió del juzgado sintiéndose completamente destrozado. Su matrimonio había terminado, su relación con su hermano estaba destruida, y había descubierto que el hijo que adoraba no era biológicamente suyo. Pero mientras caminaba hacia su auto bajo el cielo gris de la Ciudad de México, Roberto se dio cuenta de algo importante. Diego seguía siendo su hijo en todos los aspectos que realmente importaban. Había sido él quien había cambiado los primeros pañales de Diego, quien lo había enseñado a caminar, quien había estado ahí para cada pesadilla nocturna y cada logro en la escuela. El ADN no determinaba el amor de un padre. 3 días después, Roberto llamó al licenciado Salinas y le dijo que aceptaba la propuesta original de Elena: división equitativa de bienes, custodia compartida y silencio mutuo sobre todos los secretos familiares. Elena había ganado la guerra, pero Roberto se dio cuenta de que tal vez eso era lo mejor para todos. 6 meses después del juicio, Roberto estaba sentado en las gradas del campo de fútbol de Diego, observando a su hijo anotar el gol ganador para su equipo. Diego corrió hacia las gradas con los brazos levantados en celebración, y Roberto sintió el mismo orgullo paternal que había sentido siempre. Elena estaba sentada a su lado, aplaudiendo también. Andrés estaba sentado discretamente unas filas más atrás, respetando el espacio familiar. Carlos no había venido al partido. Las cosas entre los hermanos seguían tensas, aunque estaban trabajando lentamente en reconstruir su relación. «Papá, ¿viste mi gol?», gritó Diego corriendo hacia Roberto después del partido. «Fue increíble, campeón», respondió Roberto, levantando a Diego y abrazándolo fuertemente. Mientras abrazaba a su hijo, porque Diego seguía siendo su hijo, sin importar la genética, Roberto se dio cuenta de que había aprendido algo valioso de toda esta experiencia. El amor verdadero no se basa en sangre o papeles legales. Se basa en presencia, dedicación y la decisión diaria de estar ahí para las personas que amamos. Roberto había perdido a su esposa, pero había conservado lo más importante: el amor de sus hijos y la oportunidad de seguir siendo el padre que ellos necesitaban. Y tal vez en el fondo eso era suficiente. Elena le había enseñado que a veces perder una batalla puede ser la única forma de ganar la guerra. Y la guerra más importante no había sido por el dinero o el orgullo. Había sido por el derecho a seguir siendo padre. Esa guerra, Roberto la había ganado. Mientras Diego corría hacia el auto con su uniforme de fútbol sucio y una sonrisa que iluminaba su rostro, Roberto supo que había tomado la decisión correcta. Había sacrificado su ego para salvar lo que realmente importaba. Y por primera vez en meses, Roberto Mendoza sonrió genuinamente.
El futuro sería diferente, sería complicado, pero sus hijos estarían bien. Y eso era lo único que verdaderamente importaba. ¿Qué te pareció esta historia de Roberto y Elena? ¿Crees que Roberto tomó la decisión correcta al final? ¿Te sorprendió el giro sobre la paternidad de Diego? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estos dramas familiares tan complejos. Si te gustó esta historia llena de secretos, traiciones y decisiones difíciles, no olvides darle like al video y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta que te mantendrán al borde del asiento. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote el mejor contenido.